Hermanos, buenas noches. La paz del Señor los acompañe en esta noche. Vamos a dar inicio a una pequeña oración donde le vamos a dar las gracias al Padre por un día más de vida. Gracias, Padre Celestial, porque nos permite, oh Dios omnipotente, estar una vez más reunidos para conocer de tu palabra. Padre Celestial, envía el fuego de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, todos los que ven y de los que ven este video, Señor, para que seas tú, Señor, iluminándonos, dándonos discernimiento, entendimiento, Padre Celestial, de tu palabra, y que llegue a nuestros corazones haciendo rema, Padre Celestial. Sí, mi amado Jesús y Rey, inúndanos con el gozo de tu Espíritu, y que día a día, Señor, seamos llenos de ti, Señor. Necesitamos más y más de ti. Aumenta nuestra fe, Padre omnipotente, y que seamos inundados por el gozo de tu Espíritu. Amén, amén. Hermanos, en esta noche vamos a hablar sobre sobre el gozo del Espíritu Santo, pero teniendo en cuenta de que el gozo del Espíritu Santo depende de ti. Para ello hay 3 pasos para hallar el gozo del Espíritu Santo. 3 pasos muy importantísimos que debemos dar, pero antes de eso vamos a hacer como un recuento, un recordatorio. A ver, si alguna vez hemos visto en un familiar, en un amigo, una cara donde podemos decir, ¿por qué está sufriendo? O tiene un dolor, o qué le pasa, porque el rostro nos está mostrando como la tristeza, el abatimiento, el dolor de alguien, o al igual el gozo, la alegría. Toda tristeza, todo dolor, toda aflicción, siempre la estamos demostrando en el rostro. Al igual que cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, el rostro refleja toda la alegría o la tristeza que podamos tener. Dice que los ojos son el espejo del alma, y sí, a través de ellos mostramos también nuestros sentimientos. Cuántas veces vemos a personas con una mirada muy triste y decimos qué le pasará, porque estará enfermo, porque al igual que reflejamos en nuestros ojos o en nuestro rostro la tristeza, la angustia o el dolor, igualmente mostramos también nuestra espiritualidad, la tristeza espiritual o el gozo espiritual que tenemos. Pero antes de de entrar, bueno, tener o no tener gozo es algo que no se puede ocultar, eso ya pues lo sabemos. Eso siempre se refleja en la cara, cualquier dolor que tengamos. Pero entonces, hermanos, sabemos que Pablo escribía cartas para enviar a las iglesias. Cuando en la carta que Pablo le escribe a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, en la parte de Asia que se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, en esa época detallaba a Pablo a su situación cuando él estaba en prisión. Entonces el apóstol se encontraba arrestado con un arresto domiciliario en la ciudad de Roma, y aunque se le permitía recibir gente, porque él sí tenía el permiso de que fuera familiares o amigos a recibirlo, también se le permitía predicar, que él llevaba la palabra allá donde estaba detenido, donde tenía el arresto. Lo único que no tenía permiso era de salir. Le daban permiso de enviar las cartas, pero esas cartas eran vigiladas minuciosamente porque era importante saber qué era lo que él estaba mandando a decir. Indagaban toda la vida de Pablo, todo lo que hacía, lo que decía. Entonces, si leemos Filipenses 1, vemos que allí hablan sobre el tiempo en que Pablo estuvo en prisión. Eh, y al notar algo que me llamó la atención, sobre todo el versículo, el capítulo de Pablo, el capítulo 1, fue que él habla mucho sobre el gozo. Si vemos el capítulo Filipenses 1, versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Hermanos, escuchen, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. O sea, él estaba en prisión, tenía persecuciones, él sufría, pero aún así él está orando con gozo, dice él. En el mismo Filipenses 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio, a todo pretorio y a todos los demás. Hermanos, aquí el mismo
nos comenta como que a pesar de que estaba en angustias, en situaciones muy duras, él, él tenía a Cristo en su corazón, él lo tenía patente en su mente, en su corazón y en todo lo que hacía. Y quería infundirlo a los demás siempre con el gozo, siempre disfrutando, o sea, lo hacía porque amaba a Cristo y sentía gozo al llevar la palabra. En el Filipenses 18 dice que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí está recalcando nuevamente el gozo, ¿cierto? Había gente que predicaba o asistía a las prédicas por gozo, por pretexto, pero otros porque verdaderamente sentían la necesidad de Cristo. Pero él dictaba, él llevaba la palabra de Cristo, así el otro él lo anunciaba de todas maneras, si el otro lo hiciera con la intención que fuera, él se llenaba de gozo llevando la palabra. Me gozo y me gozaré aún, dice él. Entonces, por acá en el Filipense 1, versículo 25 dice, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, hermanos, si vemos eh, a Pablo en Filipenses, siempre está, el tema principal era el gozo, ¿cierto? Todo lo que trataba era el gozo. La pregunta sería, ¿cómo puede Pablo estar alegre, contento, gozoso en toda situación, incluso en prisión? ¿Cómo puede él estar alegre incluso en la prisión? Pues una de las respuestas que encontramos, una de las respuestas que encontramos en esta carta la escribe en otra carta que él envió a Roma, precisamente en la ciudad donde él estaba, en Roma, y decía en Romanos 8:38, por la cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que Él nos está diciendo, nos dio la respuesta a preguntarnos, ¿cómo puede estar alegre Pablo si está y gozoso si está en prisión? ¿Cómo puede él sentir tanto gozo? Sí, eso es como para estar uno más bien triste, afligido, ¿cierto? Pero no, él sentía gozo a pesar de estar ahí. Entonces esa respuesta la encontramos allí, en Romanos 38, cuando dice, es que nada me separaré. O sea, ¿cómo será el amor y la fe y la confianza que tiene en Cristo, que dice nada, nada, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los demonios? O sea, estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. O sea, a él no le preocupaba nada, ni siquiera los poderes del infierno lo podían separar del amor de Dios. Esto es lo que tenemos que llevar nosotros muy seguros también en nuestros corazones. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Porque esto está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor, dice la palabra. Para adquirir el gozo del Espíritu Santo es necesario llevar a cabo tres puntos claves. Tres puntos claves, hermanos. El primero de los tres puntos claves del gozo constante del Señor en una vida es confiar. La confianza es el primer paso. La confianza es el primero de los tres puntos claves del gozo constante de la vida en el Señor. Confiar ciegamente en el amor de Dios. Sí, estimado amigo, Dios te ama profundamente y eres la persona principal que Él tiene en su corazón. Cada uno de nosotros es su principal importancia. Esa es la premisa principal donde se asienta una vida en el gozo. Amigo, profundamente es el amor de Dios para con nosotros, es profundo. Así quiere también que nosotros le amemos. Dice la palabra, en esto consiste el amor verdadero.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados, dice Primera de Juan. Hermanos, esta palabra es hermosa. En esto consiste el amor verdadero, dice Primera de Juan 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo dice la palabra, hermanos. Él nos amó a nosotros. O sea, yo le debo amar no para que Él me ame, sino porque Él me ama. Su amor es tan grande. Hermano amigo, te invito a que adquieras este gozo. Ese gozo que necesitamos tener, que necesitamos disfrutar en la vida, pero sin depender de las circunstancias, sin depender de la gente, sin depender de nada. Que se note en nuestro rostro ese gozo que contagia, ese gozo que debemos de sentir y contagiarlo a nuestros seres queridos. Nosotros, o sea, sabemos que Dios nos ama con un amor tan grande que no lo merecemos y sabemos por qué no lo merecemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros pecaditos por ahí, sabemos que venimos desde el nacimiento con un pecado que venimos arrastrando de generación en generación por Adán y Eva y desde ahí venimos cargando un pecado, pero somos nosotros, somos quienes decidimos si abandonamos ese pecado, si buscamos la presencia de Dios, si le ponemos la confianza, porque es eso lo que nos está pidiendo aquí para poder, en uno de los tres pasos, nos está pidiendo, debemos de tener confianza, entregarlo todo a Él, solo Él. Hermano, solo Él puede con su amor, con su infinito amor que tiene por nosotros, solo Él puede ayudarnos a dar ese primer paso. Confiando en Él, podemos encontrar el primer paso para el gozo en el Espíritu Santo, en el amor de Cristo, que este es el primer paso y de ti depende, no hay otra persona que pueda decir, yo sufro por el otro, no, o yo estoy gozando por el otro fue el que me dio mi amigo, mi compañero, una situación cualquiera fue la que me... No, hermano, no, solo el amor de Cristo, la confianza que ponemos en Él. Si Él nos ama, tenemos que saber que Él está ahí dispuesto para nosotros en todo momento. Mire que aunque somos pecadores, Él aún así está atento a nuestras súplicas, a nuestros llamados. Está dándonos, aunque no seamos cristianos, Él nos está dando de bendiciones a todos. Pero si somos cristianos y confiamos en Él y creemos en Él, ¿qué es lo que nos debe identificar como verdaderos cristianos? Entonces, con mayor veras que tenemos que sentir el gozo de Él, porque tenemos que tener la confianza puesta en Cristo Jesús, en Dios que es nuestro Padre que nos ama. Un segundo paso para llevar a cabo el segundo paso para adquirir el gozo del Espíritu Santo. Vamos a verlo. Entonces, hablábamos de que Pablo, estando en Roma, en la carta que le envió a los filipenses, entonces a los cristianos filipenses, entonces esa carta él hizo mucho énfasis, era en el gozo, un gozo que supera muchas circunstancias, un gozo que, o sea, no había la persecución por la fe, que aunque él era perseguido por la fe, un gozo que aunque él estaba ahí esperando que lo ejecutasen, mejor dicho, en cualquier momento le podía venir la muerte, porque a él estaba ya para condenarlo, y en esa condena podía ser la muerte, ¿cierto? Ese gozo, aún sintiendo esa necesidad, es un gozo que supera por mucho las circunstancias, su arresto, la persecución de su fe, su pronta y su muy probable ejecución y muerte, todo eso, no le importaba que va a morir, no me importa. O sea, por ahí en otro versículo hablaba que no sabía si era mejor la vida o la muerte, pero que de las dos él tenía ganancia, que la vida en la carne o la muerte en Cristo, porque de todas maneras él tenía ganancia. Pero entonces aquí el gozo de él era tan profundo que llegaba a su vida directamente de Dios.
y se reflejaban las actitudes que él tenía en los escritos que él hacía y en el rostro y en toda su vida. Todo lo que hacía era con gozo, porque era Dios el que estaba en él. A pesar de que sabemos que fue el mayor perseguidor de él, después fue el más ferviente que creía en él, el más confiado en él. Por eso él tenía el gozo del Espíritu Santo, porque él llegó a tener una confianza plena en él. Pero la segunda base en la que se asienta este fabuloso gozo que nosotros estamos buscando y que queremos saber cuál es que depende de ti y depende de la conciencia limpia que tengamos. Hermanos, el segundo paso es una conciencia limpia. Una conciencia limpia que solo la podemos conseguir cuando estamos libres de pecado. Hermanos, leamos precisamente en esta carta que Pablo nos envía a los filipenses la siguiente. Filipenses 1:13, volvemos a decir: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No, leamos en Filipenses 1, perdón. Filipenses 1:13. Vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito, que ya lo embolaté. Filipenses 1:13, donde él nos está, o sea, nos está recalcando también el perdón, nos está hablando sobre el perdón, que esto nos demuestra también, hermanos, que para tener una conciencia limpia tenemos que vivir perdonando y pidiendo perdón por nuestras culpas, porque todos vivimos constantemente cometiendo errores, cometiendo pecados. Y lo que importa es saber de que vamos a poner esos pecados en las manos del Señor. Los tenemos que confesar. Si confesamos nuestros pecados, entonces vamos a sentirnos libres, libres de culpas. Y eso hace que nuestra mente, que nuestro espíritu tenga una limpieza. Que tengamos una limpieza espiritual, hermano. Vamos a leer vea pues, Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, nos está invitando. Debemos que tener a Cristo patente en nuestro corazón. Tenemos que tener a Cristo viviendo con nosotros, no solo la confianza, ¿sí? No solo la confianza, sino la entrega de los pecados, porque Cristo no está en un corazón pecador, Cristo no está en un corazón donde hoy cometí un pecado, Él nos perdona, pero volvemos a cometerlo. Cuando pedimos perdón es precisamente porque estamos dispuestos a no volver a cometer el error, a no volver a seguir cometiendo los mismos, que a veces cambiamos de pecado, pero tenemos es que evitar estar cometiendo pecados, porque como buenos cristianos debemos de estar limpiándonos constantemente. Vamos a buscar acá Hechos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Tengamos en cuenta eso, yo con toda buena conciencia. Hermanos, ¿a qué nos está hablando? En Filipenses decía que teníamos que tener a Cristo en nuestro corazón, pero Cristo no está en un corazón donde hay pecado. Entonces, tengamos siempre en cuenta esta palabra que dice aquí, Hechos 23:1. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Con buena conciencia. Nos quiere decir que tenemos que tener una conciencia limpia. Esto nos demuestra que todos los seres humanos tenemos dentro una pequeña señal de alarma, una luz de advertencia que cuando cometemos un pecado nos indica, o sea, sentimos un remordimiento cuando algo está funcionando mal.
Podríamos decir que Dios nos dio como un privilegio de mirarnos hacia adentro de nosotros mismos y evaluarnos con toda y absoluta confidencialidad. Poder nosotros decir, Dios nos dio ese poder de escudriñar en nuestros corazones y decir, venga, si tengo un remordimiento, si tengo un dolor, es porque hay algo que hice mal, hay algo que hice mal. Y esa alarma que nos está dando y la llevamos aquí dentro es lo que nos ayuda a evaluarnos. Y cuando nos hacemos una buena evaluación, encontramos de que hay fallitas que hemos cometido y si la confesamos ante el Señor, si le pedimos el perdón al Señor y podemos convertir esa conciencia que tenemos como acusadora, porque a veces esa conciencia puede convertirse como en un juez que nos acusa porque tenemos malas intenciones, porque estamos hablando mal, porque estamos actuando mal. Y entonces cuando esos pensamientos contrarios a la ética aceptada nos atacan, entonces sabemos que empezamos a sentir un remordimiento. Y cuando tenemos un remordimiento es porque hay un pecado, y si hay un pecado, esto ahuyenta el gozo del Espíritu Santo en nosotros. En el Salmo 23:3, el rey David confesó que mientras vivió con esa alarma activa y sin tomar medidas, su vida fue un desastre. Lo decía David en el Salmo 32. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Hermanos, mientras me negué a confesar mi pecado, cuando nosotros no confesamos el pecado que tenemos, es como si estuviera ahí un alfiler chuzando, 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 cuando sentimos verdadero arrepentimiento, porque si somos que no nos importa Cristo, cuando vivimos con Cristo, siempre sentimos el dolor, esa alarma que tenemos nos la activa. Venga, venga, ¿qué está pasando? Está fallando, mire a ver, escudriñe nuevamente su corazón, ¿qué pasa? Cambie, es lo que nos pide. Pero dice aquí, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día. Claro, porque el pecado es la peor, o sea, es como esa conciencia que nos está acusando y dice, no hay peor juez que nuestra propia conciencia. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y entonces dónde está la solución? Muy fácil, limpia la conciencia. Apaga esa luz condenadora que tenemos ahí, esa luz esa luz acusadora que nos está diciendo, confiesa el pecado, arrepiéntete, no cometas más. Proverbios 28, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, eso depende de ti si tienes una conciencia limpia. Deja tu conciencia limpia confesando tus pecados y tenga en cuenta, el que encubre su pecado no prospera y todos nosotros queremos prosperar y no solo prosperar económicamente, no solo prosperar en nuestros estudios, prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos prosperar en la fe, en el amor en Cristo, en esa fe que te estamos esperando en un Cristo que nos ha prometido y que si nosotros confiamos en Él sabemos que esas promesas no son en vano. Hermanos, dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Todos los cristianos vamos en busca de una salvación y esa es la misericordia que Dios nos tiene para nosotros. Alcanzaremos la misericordia si empezamos por perdonar, pedir perdón por nuestros pecados. Venga, hermanos, pero no solo pedir perdón por nuestros pecados, sino perdonar también a quien nos ofende. Este tema del perdón es interesante. Entonces tengamos siempre presente que solo limpiamos nuestro corazón, tenemos limpieza en la conciencia cuando limpiamos nuestro corazón de todos nuestros pecados. Tenemos limpieza en nuestra conciencia cuando entregamos a Cristo, confesamos a Cristo nuestros errores y evitamos seguirlos cometiendo. Entonces, por eso se dice que eso depende de ti. Si no quieres, la vida sigue igual, pero va a tener
no va a alcanzar la gracia de Dios, pero sí, y ni ese gozo que es lo que estamos buscando, que es el segundo paso para poder alcanzar el gozo en el Espíritu Santo. 3, levantar la vista. Es el último paso, es la clave final e importantísima para acceder al gozo del Espíritu Santo, un gozo que no será apagado por ninguna situación por la que podamos atravesar, ninguna situación, como decía, ni lo alto, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, nadie podrá apartarme del amor de Dios. Hoy también te digo, hermano, ese gozo que nos da el Señor, cuando logramos alcanzarlo, no será pagado por nadie, habrá ninguna situación que nos pueda, sí, de pronto nos quejamos, esto no me está saliendo bien, y tendremos algunas ah, ah, aflicciones, pero no nos dejamos abatir por ellas. De pronto, sí, nos quejamos que la derecha es no quejarnos, pero si nos levantamos la vista al Señor, ese gozo nadie nos lo podrá quitar. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. Es el tercer paso, levantar la vista. Es la clave final. Es lo más importante. No, los tres son importantes, pero es como el tercer paso. Sin el uno, o sea, si no tenemos el uno, entonces igual nos queda cualquiera de los tres nos quede faltando, entonces ese gozo no nos va a llegar como lo esperamos. Un gozo que tendrá como frente en alto, que nos tendrá con la frente en alto, así que estemos llorando, quebrantados por un profundo dolor, ese gozo siempre estará con nosotros. La clave es levanta la mirada al cielo, a Cristo y a sus promesas, porque nunca, nunca nadie tendrá el gozo si mira a la gente. Cuando miramos a la gente siempre estamos buscando a alguien quien me haga divertir, o sea, quien me haga sentir bien. Cuando estamos esperando como que la necesidad de nosotros la ponemos en los demás, pero todos tenemos como esa necesidad innata de un liderazgo, de buscar siempre en el otro esa figura como de ejemplo, pero no nos fijemos en el hombre, no nos fijemos en las personas, porque así encontremos una persona que digamos, este es mi ejemplo para seguir, mire cómo vive por su situación, así sea un cristiano que esté lleno del gozo y decimos, sí, porque muchos vemos a cristianos llenos del gozo del Espíritu Santo y decimos, qué bueno tener ese gozo, pero tenemos que tener en cuenta que ese gozo hay personas que aunque se muestren ese gozo, cualquier situación lo puede llevar, de hacerlo caer, hacerlo sentir como derrumbado. Se desmorona, entonces también si ponemos la confianza en otra persona, también podemos hacer que nosotros nos desmoronemos. Por eso les digo, hermanos, ¿dónde está la solución? El recurso no es cerrar los ojos y avanzar por la vida a tientas, así como mirar a ver sin mirar a nadie. No, no, es que mi situación, solo Cristo, sí, solo Cristo. Vamos a mirarla a la gente, vamos a enfocarnos en la situación, vamos a ayudar a la gente que realmente antes lo necesita, vamos a evitar que es nuestra tentación, evitemos esa tentación. Vamos a buscar situaciones puntuales que podemos estar atravesando y que nos puede llevar a desconfiar de Dios. Pero entonces, muchas veces llegamos a desconfiar de Dios, un dolor, una tristeza, porque nos derrumbamos tanto que llegamos hasta a dudar de su existencia o hasta de decir, de renegar contra Él. Pero si ponemos esa mirada, no en el hombre, sino en Cristo. La Biblia nos dice claramente dónde fijar nuestra mirada. Fijemos la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo de la esperanza sufrió. Él sufrió en la cruz por nosotros. Él sufrió, él tenía el gozo era doloroso lo que estaba viviendo, pero él sentía gozo porque aún estando en la cruz y padeciendo en la cruz, él sabía que lo que hacía era para liberarnos a nosotros del pecado, para sanarnos. Por eso él tenía el gozo. Hermanos, olvidemos el pasado y pongamos la mira en lo que tenemos por delante, que es a Cristo Jesús. Él es el único que puede ayudarnos a llegar a alcanzar esa carrera para recibir el premio celestial, que es lo que nosotros buscamos. Dios nos ha llamado a través de Cristo Sus ojos
las debemos de poner en nuestro Cristo, que es el que nos ayuda, nos ha redimido del pecado. Si ponemos esos ojos de nosotros en Cristo Jesús, jamás encontraremos motivos para rendirnos. Y si la fe que tenemos es en la persona correcta, que es Cristo, entonces podremos alcanzar esa promesa que Él nos ha dado, que Dios la dicta del profeta Isaías para sus hijos. En Isaías 43:2 dice, Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Hermano, cuando estamos con Cristo, si ponemos la mirada en Cristo Jesús, no habrá nada que nos derrumbe, no habrá nada que nos ponga a debilitar nuestra fe. No habrá nada y el gozo estará latente en nosotros porque ponemos la confianza en el Señor, porque miramos hacia Cristo Jesús, porque tenemos una conciencia limpia. Hermanos, en conclusión, con absoluta certeza confiemos en el Dios que nos ama desinteresadamente y profundamente. Si caminamos en la vida con la conciencia limpia, después de haber confesado nuestros pecados y apartarnos de ellos, y luego de haber fijado nuestra mirada en Cristo Jesús, tengamos por seguro y asentado que el gozo del Señor será cada día una fortaleza más en nuestra vida. Será cada día nosotros demostrándole y contagiando al mundo con el gozo del Espíritu. Llenémonos, hermanos, los invito a que nos llenemos de ese gozo y vamos a pedirle, Padre Celestial, llénanos del gozo de tu Espíritu, Señor. Danos, Señor, esa confianza en ti, que nuestra fe no desfallezca, que siempre veamos a la persona que eres tú, Señor, el único que no puede, Señor, abandonarnos, Señor, es el único que nos ama, Señor, con un amor sobrenatural. Que pongamos los ojos en ti, Señor, que levantemos nuestra mirada al cielo para ver tu presencia, Señor, que nuestra conciencia constante sea limpia, Señor, constantemente la tengamos, Señor, rendida ante ti, Padre Celestial, que todo cuanto hagamos, todas nuestras obras, Señor, todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos, Señor, sea confiando en ti, sea con una limpieza de corazón y mirando, Señor, hacia ti, porque solo tú nos puedes dar el gozo, que es el de alcanzar la promesa que tú nos has dado, Padre Celestial, y con el gozo de tu Espíritu, Señor, podemos alcanzar, Señor, esa salvación celestial que nosotros estamos buscando. Gracias, Padre Celestial, ese regalo que tú nos das, Señor, de poder conocerte, de poder estar cada día más cerca de ti, esperando, Señor, tu pronto regreso para darnos la resurrección en ti, Padre amado. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Es tan bueno saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna.